Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Así es la cosa, Bayoco. ¿Cómo les va? Un placer estar nuevamente en contacto con ustedes, disfrutando de momentos de baile. Para el periodismo es una desgracia decirlo así, pero para el periodismo nos viene bien. Pero todo estos fogonazos entre el gobierno y el campo al país le hace pésimo, pésimo. Nos da mucha letra, pero yo preferiría no tener tanta letra y tener más paz, ¿no? Es como un volver a vivir, a otros revival, tiempos, ¿no? a otras épocas que suponíamos ya superadas, por la racionalidad, no más que por eso, ¿no? Por una cuestión de raciocinio, porque volver a establecer un conflicto donde no lo había, por 3 puntos más de retenciones, o por cupificar exportaciones, cuando la Argentina necesita de divisas genuinas, frescas, para engrosar las arcas del Banco Central, por lo menos es raro. Por lo menos es raro si es que no es una jugada política, ¿no? Es pintoresco, sonó pintoresco alguna vez cuando alguien dijo, muy importante en este país, de la oligarquía vacuna, ¿no? Y sonaba, para algunos sonaba lindo, pero lamentablemente el tiempo le dio la razón al campo y el país volvió y se perdieron un montón de divisas, inútilmente. Y ahora volver otra vez a esto asusta, porque uno no sabe si son balas de fogueo o son realmente balas de verdad que dejan un tendal de gente en el camino. La vez pasada dejó a miles de productores en la calle y lo peor de todo, que en muy poco tiempo se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, entre otras cosas. El mundo nos pide alimento y nosotros nos peleamos entre nosotros viendo a ver qué agachada nos vamos a mandar. Realmente es lamentable, ¿no? Cuando yo hablaba de irracionalidad en las potenciales medidas, es hablar de estas cuestiones. Cuando aparecen medidas restrictivas para un sector productivo, ese sector productivo empieza a mirar para otro lado. El timón apunta para otro rincón. A la Argentina le costaron 12 millones de cabezas de ganado bovino que nunca pudo recuperar. Se ha recuperado parcialmente esa enorme pérdida. ¿Quiénes perdieron? El productor, que dejó de hacer ganadería, la Argentina, que dejó de tener menos volumen, menos stock de ganado vacuno, y en definitiva el consumidor, que tuvo que consumir menos y pagar más. Pero los argentinos perdemos la memoria rápidamente. Es lamentable, pero nos olvidamos de las cosas que pasaron hace muy poco tiempo. En el año 2008, el presidente de la nación de hoy era el jefe de gabinete, o sea que no ignora lo que pasó entonces. La vicepresidenta era la esposa del titular del Poder Ejecutivo, no eran cualquiera, y evidentemente parece que ellos también perdieron la memoria porque se olvidaron de todo lo que perdimos y de lo poquísimo que se ganó con eso. Malena de los Ríos nos acerca los títulos en Del Sector Campo. Muy buenas tardes, Alfredo y Silvio, bienvenidos y vamos a ver ahora los principales títulos del sector agroindustrial. El primero tiene que ver, como están viendo en pantalla, que el campo le responde a Alberto Fernández. ¿A través de dónde? De las redes sociales. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que es ni nada más ni nada menos que Horacio Salaberry, sostuvo textualmente que dentro del precio final de un producto, el valor de la producción primaria no llega al 22%. Además, en sus declaraciones, agregó que pensar que aplicando retenciones bajaría el precio de los alimentos es un error conceptual realmente grave. También se sumaron a las declaraciones el presidente de Argentrigo, Miguel Cané, que afirmó que en la radio considerar que 200.000 productores agropecuarios puedan incidir en el precio del producto con un diferencial de precios es algo totalmente inimaginable, así que una situación complicada entre el campo y el gobierno. El segundo título, que no es un título, es una pregunta más que nada, ¿es realmente un negocio para el gobierno subir las retenciones? Bueno, para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta el nivel actual de los precios y con una suba de 3 puntos en las retenciones de trigo y de maíz, que es lo que contempla el tope, que contempla la Ley de Solidaridad Social, el Estado podría llegar a recaudar
304 millones de dólares, y esto es de acuerdo a algunas estimaciones de consultoras privadas. Ahora, por el lado de la cadena agroindustrial, advirtieron que la suba de los granos en Chicago, más allá de la volatilidad que estuvimos viendo en estos últimos días, permitiría aumentar el ingreso de divisas sin la necesidad de tener que modificar el sistema actual tributario para el comercio exterior. El tercer título tiene que ver con el aceite, y es que cierran un acuerdo para poder subsidiar. El gobierno se juntó con la Cámara que nuclea a la industria aceitera y generaron un mecanismo para que los consumidores del mercado interno puedan comprar este insumo a precios accesibles. Ahora, con este fin, ¿qué se estableció? Un fideicomiso, en donde las empresas que componen este espacio destinarán 29 millones de litros mensuales, es decir, por mes, que representa un desembolso anual por parte de estas industrias de 190 millones de dólares. Último título tiene que ver con el transporte, que no lo podemos dejar afuera, y en el mes de enero los costos subieron un 4,7%. Esto es de acuerdo a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, donde registraron una suba del 4,7%, lo que lleva una suma acumulada en los últimos 12 meses de un 38%. Ahora, destaquemos este aspecto porque el principal responsable del aumento es uno de los insumos más importantes a la cadena productiva, que estamos hablando del combustible, que escaló un 10% con respecto a los valores del mes de diciembre de 2020. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Male, empezamos a jugar con las redes. Exactamente, @DelSectorCom, Twitter, Facebook, Instagram. Todos los sábados estamos muy atentos a tus comentarios y te esperamos como todos los fines de semana. Y usamos las redes habitualmente para ver dónde anda el campo metido en ellas, ¿no? Nos metemos de lleno en el primer tuit, ¿te parece, Silvio? Y el primero dice: carne de muy baja calidad a precios populares. Bueno, en varios supermercados de la ciudad pueden observarse que las ofertas de los cortes de carne que propuso el gobierno son más grasa que carne. Esto también pasa en otras cadenas en el interior del país. Vos sabés que se viralizó en todos lados. A todos nos llegó la imagen de este tipo de cortes con la leyenda: ¿qué cara está la grasa? Esto tiene que ver con el combo que ató el gobierno junto a supermercados y frigoríficos exportadores para volcar en 1.600 bocas de supermercados 6.000 toneladas mensuales, a precios que más o menos, poquito más, poquito menos, están 30% por debajo de los valores reales en la carnicería, en el mostrador. Está claro que la calidad no está a la altura de lo que requiere un consumidor que por otra parte está muy avesado en el consumo de este producto, que culturalmente lo tiene como privilegiado en el plato de los argentinos, pero que está claro, cuando pasa por una góndola y ve esto, no lo lleva. Vamos a ver el segundo tuit que va a aparecer en pantalla y tiene que ver con la prórroga de la ley de biocombustibles. Es un logro, sin embargo buscamos la sanción definitiva. Como legislatura impusimos el tema en la agenda a nivel nacional. Ojalá Dios quiera que a partir de esto y de lo que se tenga que sancionar surja la posibilidad concreta de tener vida, de tener futuro en la actividad de producción de biocombustibles. Es algo que la industria viene pidiendo hace mucho tiempo y que además tenga otro tipo de trato por parte del Estado. Sabemos que las petroleras no están muy entusiasmadas con todo esto. Siempre vieron, no digo con temor, pero con resquemor, la inserción de la industria del biocombustible, teniendo en cuenta lo que significa el corte de las naftas que provienen del petróleo fósil. Pero vamos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir en un futuro no tan lejano, teniendo en cuenta lo que pasa en el resto del mundo con los biocombustibles. Brasil es un ejemplo, Argentina tiene materia prima y por lo tanto tenemos que mirarnos en ese espejo. Recordá, @DelSectorCom, estamos en todas las redes, te esperamos todos los sábados. Y en Del Sector Campo, el lujazo de recibir a Leo Rafael, presidente de CAMI, Alfredo, que es la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. ¿Cómo te va, Leo? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué decís, Leo? Todo bien, Gusto, todo bien, gracias todo bien, por todo bien, venir. todo bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La primera pregunta, hablamos de matarifes y abastecedores, y la gente está mal de bolsillo. Se acaba de firmar un acuerdo entre el Ejecutivo Nacional, supermercados, frigoríficos exportadores para volcar
6.000 toneladas mensuales a precios rebajados. ¿Cómo entra Cami en esto? No, mira, nosotros estamos fuera de este acuerdo porque como bien lo dijiste vos, es de la industria exportadora. A ver, ¿por qué es de la industria exportadora? La industria exportadora tiene como compensar esos cortes, dado que ellos al exportar y tener la caja, como bien digo siempre, pueden regular algún corte para dejar para el consumo interno. Nosotros al vender las mediarreses a consumidores terciarios, como podría ser el carnicero, no podemos digitar sobre otro comercio un precio o acordar un precio, porque sería meternos en la casa de otros, como digo bien siempre yo. En un momento yo lo que dije que esto estaría bueno para que se haga un efecto contagio, a ver si los carniceros pudieran seguir alguno de esos cortes y buscarle un poquito el precio popular como está impulsando la exportación. Yo tengo que volver un poquito para atrás. Dale. Porque nos están mirando el ama de casa, nos están mirando algunos amigos que no saben dónde está el campo prácticamente porque viven en la gran ciudad. ¿Qué son los matarifes y los abastecedores? Bueno, los matarifes somos los que abastecemos el consumo interno. Entre el 75 y el 80% de consumo interno, que son las carnicerías, eso es lo que hace el abastecimiento del matarife. Nosotros compramos la hacienda, la mandamos a un establecimiento faenador. ¿Dónde compran hacienda? Y podemos comprar en ferias, podemos comprar directo y se compra en el mercado Hacienda Linear también. Para el ama de casa que nos está viendo, ustedes pagan, poquito más, poquito menos, 150 pesos el kilo vivo de esa hacienda que llevan al frigorífico. ¿Cómo se compone el precio final después para que entienda el ama de casa cuando va a la carnicería que termina pagando una pulpa arriba de los 600, 700 pesos? Bueno, mira, nosotros lo que decimos, como para que lo entiendan los que no están abocados a la parte comercial nuestra, siempre lo que digo yo es de lo que se paga en pie, es un 100% el traslado hacia la faena, o sea, lo que queda a media red. Si hablamos de 150 pesos el kilo de hacienda, son 300 pesos la media red. Si hablamos de 300 pesos la media red, es el 100% del mostrador, son 600 pesos. Más o menos, fíjate que la ecuación de los números dan. Ahí se habla, porque hablamos de un 50% de lo que nos devuelve el frigorífico cuando nos faena la hacienda. Entonces, por eso se suma el 100%. Más o menos de los kilos que vos llevaste, quedás con el 50%, retirás el 50% de carne. Más o menos el 50% de carne. Ese otro 50% que es un subproducto, le decimos nosotros, que es el cuero, tanto las menudencias y algo más, se lo queda al frigorífico, que es la parte comercial con nosotros por el servicio de faena. ¿Es lo que pagan ustedes? ¿Y pagan algo más? Mira, en este momento los recuperos, que le decimos nosotros, que es la integración, están entre pagando un peso y cobrando un peso. Ahí está fluctuando. Hay una suba muy grande en estos tiempos de lo que es el subproducto, lo que es el cuero, lo que es la menudencia, en estas últimas semanas, así que capaz alguna novedad podemos llegar a tener. Vuelvo otra vez un poquito a nuestros amigos y a nuestras amigas que no conocen tanto del negocio. Quieren saber si existe, si estamos cerca de la posibilidad de que se termine el tema de las medias reses y podamos tener a lo mejor cuarteos o podamos tener otro tipo de distribución de la mercadería para que don Pepe, mi carnicero de toda la vida de golpe y porrazo, se encuentre con haga menos esfuerzo. No, para que no se encuentre con una media res y él ni vende el lomo, ni vende a lo mejor tanta pulpa porque la gente le pide asado o le pide algún corte en especial. Mira, yo creo que, a ver, es un trabajo que se está queriendo lograr, no va tanto por Pepe, sino va por el hombreador de las medias reses, donde hoy por hoy hay un trabajo ergonómico donde no puede cargar más de 25 kilos en las coyunturas de su cuerpo. Entonces, bueno, hay un trabajo atrás de todo eso que es, la verdad que tendríamos que dejar de abastecer en medias reses, tendríamos que ir a un troceo y futuramente a la caja, que sería lo que habría que hacer. ¿Vos crees que la industria va a invertir en este momento cuando las señales son de que, ojo con lo que hace, que te cierra las exportaciones? Mirá, eso está muy fuerte creo que contra la exportación, no creo que vaya contra el consumo, pero yo entiendo de que tenemos que avanzar, Alfredo, porque si no avanzamos siempre nos quedamos en este mismo problema y lo volvemos a repetir durante años. ¿Te quedás un ratito más? Sí, como no. Vamos al corte ahora sí. Bueno, muchas gracias. Pausa breve, estamos en Del Sector Campo con Leo Rafael, presidente de CAMIA.
En Del Sector Campo seguimos compartiendo el momento con Leo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Mi pregunta tiene que ver con el volumen de venta, que está directamente vinculado a la capacidad de consumo del argentino promedio, del argentino de a pie. ¿A ustedes los matarifes les bajó el trabajo? ¿Faenan menos hacienda de lo que faenaban, para poner un parangón, Sí. a esta época del año pasado? Sí, yo creo que debe haber bajado. No saquemos la misma época del año pasado, porque acordémonos que empezamos con la pandemia En marzo. y fue un susto muy grande, la gente se creía que se quedaba sin comer. Sí. Pero no obstante eso, hay un 35% de bajo de ventas y de faena de los matarifes. De hecho, las plantas frigoríficas están en un momento demasiado difícil porque se le ha caído mucho la faena. Ahora, ¿por dónde se pianta el agua, Leo? Porque hablas con los frigoríficos, te dicen que están trabajando con lo justo, porque además China les bajó, qué sé yo. Hablas con los matarifes, te dicen que no, los números son tan redonditos, estamos perdiendo plata. Hablas con los carniceros, te dicen, no, me aumentó la luz, me aumentó la empleada y que yo cuántas cosas. Y hablas con el ama de casa y se quiere matar porque va a la carnicería y dice, no puedo pagar esto. Entonces, ¿de dónde viene el ajuste? En el último que dijiste, el ama de casa. Si no tenés bolsillo, no tenés cómo recomponer. Si no recomponés los salarios, no tenés cómo recomponer el stock, no tenés cómo recomponer la venta, no podés faenar más. Acá hay un tema que es un cuello de botella, que es el bolsillo del ama de casa. Esto quiere decir que el ticket, me imagino yo, ¿no? Deduzco, el ticket promedio cayó en la carnicería. Es el mismo ticket promedio, pero aumentó la carne. Entonces lo que bajaron son los kilos. Lo que pasa es que acá tiene que haber un ajuste impositivo urgente, porque si no esto no cierra por ningún lado, y el Estado, que cada vez está más ambicioso porque los números no le cierran, porque tiene que seguir pagando una innumerable cantidad de cosas. Viene por ahí, me parece, ¿no? Mira, nosotros esta semana tuvimos muchos reclamos de matarifes, de socios y de no socios, pero bueno, que se hacen llegar a la Cámara los problemas, y estamos con inspecciones de AFIP muy fuertes. Dice que sacaron la gente a la calle poniéndole el piso de la cabeza sobre la recaudación. Necesitan recaudar. Es un tema, lo que decís es un tema cierto, y la verdad que es muy preocupante, muy preocupante. En un momento que estamos tan críticos, una pisada tan fuerte sobre los impuestos es, la verdad que no lo entiendo yo, ¿viste? La verdad que, Alfredo, hay cosas que no las entiendo. ¿Y qué pasa con las carnicerías que no están visibilizadas para la AFIP, teniendo en cuenta que hay una enorme masa de comercios minoristas que trabajan en negro, ¿Sí? que no están visibilizados? Seguimos en el mismo punto de lo que venimos planteando con Camia desde hace 3 años a la fecha. Seguimos con el mismo problema, no hay manera de que se resuelva, y lo peor de todo, que siempre le apuntan al que está inscrito, porque el no inscrito no figura. Entonces siempre vamos pisándole los talones a la persona que quiere hacer las cosas bien. Eso que hace que llegue a un punto donde la persona se hace un costado y empieza a buscar otra alternativa. Que es la que tienen también las verdulerías, por ejemplo, donde es un festival, ¿no? Totalmente es un festival. Bueno. ¿Cómo está Camia? Han sacado Mira, un nuevo informe de Camia. Camia está bien, viene creciendo. La verdad que estoy muy contento por el trabajo que se viene haciendo. Incorporamos un gerente nuevo, cosa 6 meses, que está haciendo unos trabajos muy buenos. Nos va llevando a un punto donde quizás nosotros, que estamos con el comercio, no lo vemos porque es un tema más institucional, pero bueno, está sacando un informe que lo que hace el informe relata la actividad desde el punto de vista desde el matarife hasta la carnicería, mostrando precios y cómo va la ecuación del sistema de la venta de la carne y cómo va desarrollado hacia el mostrador. ¿Cuántos Leo, socios tiene? Perdón. Sí. No, lo que quería aprovechar, lo que vos estás diciendo, si quienes nos están viendo, cualquiera tiene acceso a ese informe de Camia con Y, si cualquiera tiene ese informe. Sí, están con acceso. En marzo estamos lanzando la página web, estamos arrancando con la nueva parte de Camia, la verdad que muy contento con eso. Estuvimos trabajando casi 6 meses. Lanzamos la web y ahí van a tener acceso todos, y los socios van a tener acceso con un PIN a una parte privada de Camia donde hay muchos beneficios en cuanto a la comercialización, venta de hacienda, venta de carne, fletes. Estamos haciendo un trabajo que es bastante completito y estamos bastante entusiasmados con Lo eso. último, para tener una Sí. idea somera de
a lo que representa Camia. ¿Cuántos socios integran? Camia hoy estará más o menos, no sé los últimos números, pero estaremos en 300 y pico de socios. Camia es a nivel nacional, tenemos socios en muchas partes del país, es federal. La verdad que las matrículas son algo de 3.000 y pico matrículas, nos falta mucho trabajo por hacer, pero bueno, como te digo, el Matarife no existía. De a poquito lo vamos impulsando a que se una para que entre todos podamos ver la viabilidad de este negocio, que es el negocio que nos han dejado en mucho caso nuestros padres. Gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia. Leo Rafael, presidente de Camia en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, ganadería en un minuto. En enero el valor de la hacienda en pie subió un 3%, el de la carne casi un 5%, 4,9%, pero ya había subido mucho más durante el último bimestre del 2020, que fue en definitiva la gran preocupación del Poder Ejecutivo, que terminó atando para tratar de morigerar el impacto en los bolsillos de los consumidores argentinos un acuerdo entre supermercados y frigoríficos exportadores por 6.000 toneladas mensuales de carne bovina a venderse en las bocas de supermercados a un 30% del precio actual. Ya empezaron las quejas por la calidad de esos cortes que se viralizaron a través de las redes sociales. 6.000 toneladas mensuales representan menos del 3% del consumo total. Hay poca oferta y esto amerita pensar en que el negocio va a seguir muy firme en las próximas semanas. Y en Del Sector Campo tenemos, Alfredo, el placer de recibir al diputado nacional Ricardo Burjaile. No, tenemos el placer de recibir a un amigo que además, las cosas de la vida, lo hizo diputado nacional. No por ser amigo nuestro, yo seguro, sino como mucho sería un telespectador nada más. ¿Qué hace Ricardo? Qué alegría encontrarme con ustedes dos, de verdad. La verdad que es, por más que pensemos parecido, que compartamos algunas ideas y aunque discutiéramos ideas, para mí encontrarme con ustedes y con la audiencia que tienen es un enorme placer. ¿Qué crees que persigue el Ejecutivo Nacional con lo que se está comentando por estas horas, ¿no? Posibilidad de aumento de retenciones, mayor presión fiscal sobre el sector agroindustrial, hasta hablando otra vez de cupos, como una suerte de déjà vu de lo que ya se había vivido. ¿Cómo lo ves vos? Creo que varias cosas a la vez. Más o menos como que tiró con una escopeta y que tiene muchos perdedores la escopeta. Por un lado busca recaudar, porque el gobierno no entiende que vos no quieras que te suban las retenciones porque subieron los precios internacionales, ¿no? Y los precios internacionales suben, pero bueno, yo no voy a contar acá en esta audiencia lo que todos sabemos: mercado cambiario desdoblado, derecho de exportación, suba de insumos en dólares del tipo de cambio real, que es el dólar bolsa. Entonces el gobierno lo primero que busca es recaudar. Ricardo, a vos te tocó vivir muy de cerca la guerra gaucha, allá en el 2008. Aplicaron una política que es medio parecida a la de ahora, inclusive con los mismos actores. O sea, nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué hacen esto? Yo, la verdad que, no, creo que lo que necesitan es, volviendo a la vieja estrategia de la Cloco Cristina, hay que buscar un enemigo. Y contra ese enemigo hay que confrontar. El campo, la iglesia, la prensa, digamos, siempre hay un enemigo. Siempre hay un responsable de que al gobierno le vaya mal. Y en este caso, hoy van a ser los productores agropecuarios porque así lo instalan. Ricardo, en este contexto, ¿cómo ves a la mesa de enlace hoy? Bueno, creo que la mesa de enlace se ha reunificado, porque ha tenido fisuras, y creo que tiene que plantear seriamente. Yo creo que hay algunas cosas que tenemos que corregir. Digo como productor, estoy hablando como productor. Para mí mi vida política es una circunstancia en mi vida.
Voy a tratar de ser productor agropecuario toda mi vida, porque lo heredé así de mi abuelo, de mi padre, yo como productor. Voy a hablar como productor. Yo creo que nosotros tenemos que pensar cómo comunicamos a esa sociedad que no tiene idea de lo que hablamos, cómo se vende una vaca en Liniers. No le pido que se entere cómo se vende una vaca en Liniers, porque ustedes fueron los pioneros en esto, que le mostraron a la Argentina cómo es el mercado de Liniers, y muchos que no conocíamos el mercado la conocimos a través de ustedes. Pero yo creo que tenemos que hablarle a esa sociedad que no entiende cómo funciona el negocio de los alimentos. Y creo que la mesa de enlace tiene que plantearse eso. Hace mucho tiempo, ¿eh? Tenemos que hablar entre nosotros para hablar a los nuestros, para darle fortaleza, para decirle en qué estamos, pero también tenemos que hablarle a los que no saben cómo es, no saben lo que es hacer un kilo de manzana, y acá en Formosa el kilo de manzana cuesta 250 pesos. Creo que en Buenos Aires cuesta 150, ¿no? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí hacerlo responsable al productor de manzana del precio que yo lo pago en el mercadito debajo de mi casa? ¿A quién se le ocurre? Entonces, a esa gente le tenemos que explicar. Pero no solamente desde los intermediarios, etcétera, etcétera, porque ese es un discurso que la gente no entiende, no comprende. Entonces, la mesa es no de esta mesa, desde siempre. Tiene que hacerse asesorar por gente experta para que conozcan la verdad, porque le mienten. El gobierno le está mintiendo a la gente, diciéndole que nosotros somos responsables de la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo la veo en la mesa de enlace? Ojalá esté unida, ojalá pueda dialogar con el presidente. No me gustan las descalificaciones, soy sincero, yo sé que hay mucha bronca entre los productores, hay comunicados que no me gustan, que son despectivos, yo creo que uno no tiene que perder la línea. Hay comunicados que esto sí puedo criticar, porque yo respeto a la investidura siempre, siempre. Aunque alguno por ahí no respete la que pueda tener uno, pero siempre cuando uno se dirige a las autoridades tiene que ser con respeto, sin dejar de decir las cosas que tiene que decir. Pero esto sí, no hay que hacer política para la tribuna, hay que hacer política para la producción. Al que le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Ricardo, mil gracias, ¿eh? Te agradecemos muchísimo por el aporte, por la compañía, por todas las cosas que vos sabés que a nosotros nos gustan y que necesitamos que nos cuenten y que no nos mientan. Vos lo dijiste, así que con vos contamos. Déjame un minuto para... Es muy lindo encontrarme con ustedes, de verdad. A veces uno pasa por alto y se olvida de charlar con los que siempre van a estar, siempre. A veces tapamos lo importante con lo urgente. Y yo creo que lo importante son los amigos y los que van a estar toda la vida. Y yo sé que ustedes van a estar en las buenas y en las malas. Así que déjame que les mande un abrazo a ustedes y a todos los amigos que nos están mirando. Abrazo grande. Abrazo grande, Ricardo querido. Muy amable. Ricardo Burjaile, en Del Sector Campo. Estuvimos en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. No queda tan lejos de la ciudad de Buenos Aires porque quisimos ir a ver cómo se produce el mejor novillo de la Argentina, o uno de los mejores. Cuando vos querés encontrar el símbolo de un novillo bien terminado, que la demanda está dispuesta a convalidar los precios más destacados del mercado, bueno, vas a esa marca. Sí, es curioso porque uno normalmente cuando piensa alimento para los animales, uno va pensando en Venado Tuerto, en Roja, en Junín, en Pergamino. No se le ocurre, a lo mejor que en este lugar, que está a cómodos 70 kilómetros del Obelisco, más o menos, pueda llegar a hacer estas cosas, ¿no? Carlos Mombale produce proteína animal de todo tipo, aves, porcinos y bovinos. Nosotros fuimos a la sección Feedlot. Tiene un encierre, no hay grandes inversiones en infraestructura, ahí la cuestión de la mano de obra es fundamental, la gestión del hombre es
significativa y sustancial, y otro tema que en base a esa gestión hay una alimentación distinta para esos animales. Te invito a ver, Alfredo, los invito a compartir el feedlot de Carlos Monvale como generador de producción de carne de calidad. Carlos, ¿cómo se produce un animal que va a terminar en el mostrador o en la góndola? Después estamos hablando de la mejor carne del mundo, de carne argentina. ¿Cómo se produce esa carne? Bueno, la carne argentina se produce, y más en nuestro caso, bueno, de la mejor manera posible, tratando con la mejor genética que existe en el país, la mejor alimentación, el mejor bienestar animal, para que los animales lleguen a la mesa del consumidor de la mejor forma posible, ya sea en terneza, en calidad, en un montón de cosas que el usuario o el consumidor aprecia todos los días de la carne argentina. Hay bibliografía, y mucha, reciente, inclusive escrita aquí en la Argentina, que habla de maltrato animal, de mala alimentación para los animales. ¿Qué come un animal acá? Bueno, acá el animal básicamente come, la base de la alimentación es silo de avena, silo de maíz, silo de soja, y aparte tiene un suplemento vitamínico mineral y, bueno, en este caso sus productos del trigo acompañan la dieta. Hablaste de manejo. ¿Cuánta gente trabaja y de qué se ocupa la gente que trabaja habitualmente a diario en este establecimiento? Bueno, nosotros acá tenemos tenemos 9-10 personas afectadas al feedlot, de los cuales tenemos una gran parte, 4 o 5 personas afectadas a la parte de la desembolsado y proceso, más de todo, proceso de todos los subproductos. Después tenemos 5 personas que están afectadas directamente al feedlot, que son los que dan de comer, los que vacunan, los que curan los animales, los que trabajan en la manga y los que apartan conmigo la hacienda que va al mercado. ¿Cómo se cuida el medio ambiente con tanta cantidad de hacienda junta? Bueno, lo primero que hay que cuidar en el medio ambiente acá es la parte de humedad, la parte de barro. Estando los corrales secos, el medio ambiente prácticamente es un medio ambiente normal, porque el grave problema acá del medio ambiente es el barro, donde hay una fermentación, donde hay una evaporación. Acá vos estás en medio de un feedlot importante, donde hay una gran concentración, y acá prácticamente no hay olor a nada, ¿no es cierto? O sea que el medio ambiente está prácticamente controlado. ¿Qué hacen con el bosteo de la hacienda? Bueno, nosotros con la bosta de la hacienda fertilizamos el campo. Le damos un sentido de fertilización a todo el campo con la bosta que sacamos de los corrales, también con la bosta que sacamos de los galpones de pollo. Fertilizamos todo el campo, también por ahí no nos alcanza y también usamos fertilizante químico. ¿Con qué kilaje sale el animal de aquí, de este establecimiento, que tiene después destino de faena? Bueno, nosotros hacemos la hembra entre 2,90 y 3,30 y hacemos el macho entre 4,50, 4,60 hasta 4,90, 500 kilos. ¿Esta es la mejor carne? Sí, esta es la mejor carne. ¿Argentina tiene buena carne? Argentina tiene la mejor carne del mundo, la mejor carne del mundo. ¿Se produce a conciencia? ¿Vos te comerías tu propio bife? Yo me como mi propio bife, me seguiría comiendo mi propio bife y recomendaría a mucha gente que coma el bife mío. A continuación, en Del Sector Campo, presentamos a Antonio Monteagudo, que nos trae un tema siempre vigente, aftosa. Aftosa, un tema recurrente durante muchos años en la Argentina y en el mundo. En la región se está hablando de dejar de vacunar en algunos países, en algunas zonas de estos países. Particularmente la iniciativa
nació en Brasil, continúa en Bolivia y aparentemente podría proyectarse a Paraguay. ¿Qué pasa en la Argentina? Las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los investigadores es continuar con la vacunación. Más aún, si miramos el mundo, por ejemplo, los países europeos siempre han puesto barreras arancelarias en los casos de los países que han tenido la presencia de la fiebre en sus rodeos y de distintas especies, no solamente los bovinos. Plantas realizadas incluso por argentinos, por un laboratorio argentino, en este caso Biogénesis Bagó, en China, demuestran la preocupación que existe sobre esta enfermedad y sus consecuencias. Las exportaciones, no solamente de productos, sino de tecnología, de conocimiento aplicado a Vietnam y a otras naciones, lo ratifican. Y hace poco, a finales del año pasado, también Estados Unidos ratificó su convenio con el laboratorio argentino, precisamente como cuartel de bomberos, llamémoslo así, frente a una potencial emergencia. Más aún, se ha convertido en directamente el laboratorio que podría tener acción directa en el caso de que esto ocurra, de que se den casos de fiebre aftosa, no solamente en los Estados Unidos, sino en el contexto de América del Norte. ¿Qué nos está indicando esto? Que en el mundo se aplican unos 3.000 millones de dosis al año. América Latina, hasta antes de estas decisiones que están tomando algunos países, unos 500 millones de dosis. Y en la Argentina, con la campaña que ya está iniciándose, se habla de unos 80 millones de dosis. ¿Qué significa esto? Significa tomar recaudos, prevenir. La Argentina tuvo una pésima experiencia allá por el año 2000, 2001 y lamentablemente la consecuencia fue la pérdida de mercados. Estados Unidos estuvo cerrado para nuestras carnes, para nuestros productos elaborados, prácticamente 17 años. En aquellos años se hablaba de pérdidas equivalentes a 2.000 millones de dólares. Eso nos costó la denominada entonces mentira de la aftosa, porque se negó esa realidad. Hemos aprendido, y nos dicen los especialistas, los investigadores, los científicos, que hoy el país está muy bien en materia sanitaria, bien resguardado y a buen recaudo también para ser un abastecedor de productos de calidad. Hay que mantener esa situación y, por supuesto, de eso dependerá también la decisión que en este orden tendrá que tomar el país frente a lo que pasa en el contexto regional. Están trabajando en conjunto la actividad pública y privada. Y esto, evidentemente, podría indicar que no se seguirá ese camino y se mantendrá el criterio de la vacunación. En Del Sector Campo, el gustazo de recibir a Pablo Adriani, Alfredo. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto compartir contigo como siempre. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, estamos en Del Sector Campo como todos los sábados, generando cada vez más contenidos y con una audiencia que nos sigue permanentemente. Vos sabés que mucha gente me manda en WhatsApp indicándome que están viendo el programa, que les gustaba mucho. O sea, estamos dando un poco en los contenidos para el público urbano y rural, ¿no? Agradecemos a todos ellos. Para que interprete también el público urbano, se vuelve a tensar la cuerda entre el Ejecutivo Nacional y todo el sector por las declaraciones, ni más ni menos que del presidente de la Nación el fin de semana pasado, a través de una entrevista que le dio a Página 12 concretamente, donde deslizó la posibilidad de incrementar retenciones y hasta de poner cupo a las exportaciones. ¿Qué reflexión te merece todo esto, que es como un volver a vivir, no? Sí, Silvio, yo creo que más allá del aumento del 12 al 15%, las retenciones al trigo y maíz que por ley el Ejecutivo está autorizado a subir, lo que cayó muy mal en el sector es la forma. Es la forma. O sea,
el presidente tiene una forma para tratar al sector agropecuario a veces muy despectiva, o sea, prácticamente te está diciendo por las buenas o por las malas voy a poner las retenciones. Entonces, cayó mal la forma, porque si vos te podés analizar ese 3% que va a aumentar el gobierno en las retenciones al trigo y al maíz, en el caso del trigo quedan 1 millón de toneladas por registrar para exportar. Y si vas a analizar un poquito cuánto impacta esto, y son 15 a 18 millones de dólares. En el caso del maíz, son 18 millones de toneladas por exportar, son 120 millones de dólares. Entonces yo te digo al gobierno, 140 millones de dólares más, y con eso genera alimentos más baratos en la mesa de los argentinos. El tema, ¿sabes cuál es, Pablo? Nosotros nos estamos encerrando también demasiado en esto y nos estamos olvidando un poco del mundo. Y pareciera que el gobierno tampoco mira al mundo, mira exclusivamente lo que nos pasa a los argentinos. Y lo grave de esto es que ignora que los precios de las commodities no los fijamos nosotros. Y esto de querer armar un mercado paralelo en esto me parece absurdo, con tal de darle de comer a la gente que en realidad no sirve para nada, ¿no? Ese es un tema importante. Los precios no lo define Argentina, pero más importante todavía es que el precio del maíz y del trigo no tiene impacto en el aumento de los alimentos, como el gobierno está tratando de acusar. Los alimentos suben porque aumenta la electricidad, la nafta, las paritarias, los servicios. La nafta aumenta 2 veces por mes. Ahí tenés un aumento permanentemente en toda la cadena. Entonces, un dato de color, creo que ya lo dijimos en este programa, con 2 docenas de medialunas, el panadero compra 25 kilos de harina. Entonces no me digan que la harina y el trigo tienen impacto en el costo de la medialuna. Y con el pan pasa más o menos lo mismo. Con lo que vos pagás 10 baguettes, ¿sí? 10 baguettes, está prácticamente comprando 25 kilos de harina. En el caso del maíz pasa más o menos lo mismo. En maíz, Argentina no consume aceite de maíz, no consume harina de maíz, la polenta. ¿Por qué? Porque la polenta es un producto para, llamémosle, países con poco poder adquisitivo o con cierta cultura en el caso de la harina de maíz, con lo cual el maíz no tiene impacto en la mesa de los argentinos. Eso es lo que hay que transmitir a la gente. Pablo, el presidente puso como ejemplo el fideicomiso de los aceiteros. Les dijo a los productores o a la mesa de enlace, tráiganme propuestas como el fideicomiso de los aceiteros y vemos qué hacemos. ¿Qué significa eso, el fideicomiso de los aceiteros para volcar aceite, se supone, a precios atractivos para el consumidor promedio? El fideicomiso de los aceiteros es un fideicomiso privado. Lo que ha hecho el gobierno fue legalizar, porque esto se ve por el boletín oficial, ¿sí?, firmado por el ministro de Agricultura Basterra y por el ministro de la Producción Culfas, legalizar un fideicomiso privado. Está legalizado. Está en boletín oficial por ley. Eso quiere decir que los privados, ¿sí?, asignan una cantidad de dinero que aportan a ese fideicomiso y el fideicomiso se lo da a los empresarios que venden aceites en el mercado interno. ¿Para qué? Con esa diferencia, lo que están buscando es que no suban los precios del aceite en góndola, por ejemplo. Una medida muy inteligente, porque es un mecanismo financiero entre privados. Y acá no tiene nada que quede claro. O sea, porque ahí uno está escuchando que, en definitiva, el productor va a recibir menos precio por la soja, por el girasol. No tiene nada que ver. Son vasos, no son vasos comunicantes, van por un camino distinto. De hecho, el girasol está en un precio récord, para que sepan los que están cosechando girasol, de $480 por tonelada, ¿no? Pablo, se conoció esta semana el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Qué dejó, qué saldo o qué rescatás como importante de este informe tan esperado por el mercado? Mucha expectativa, todos los operadores esperando las 14 horas del martes pasado para que salga el informe de USDA. Y bueno, confirmó lo que estaban pensando los operadores privados, caída de existencias de soja en Estados Unidos, ¿sí?, una caída de 650.000 toneladas. La reacción de Chicago post-informe fue con ligeras bajas, no es para preocupar.
Y en el caso del maíz, el dato importante, no solamente la caída de existencia de maíz en Estados Unidos, sino la confirmación de que China viene por todo el maíz. Pablo, gracias, muchísimas gracias y que tengas un buen descanso estos días. Abrazo a la familia también. Muchas gracias por todo. Un saludo a todos y a la audiencia del sector campo. Pablo Adrianien, del sector campo. Y esto fue del sector campo. Ojalá les haya gustado. Es bueno lo que pretendemos siempre cuando finalizamos este programa. Bayoquito, gracias como siempre y abrazo grande para todos ustedes. A vos, Alfredo, que tengan muy buen fin de semana y disfruten del fin de semana extra largo de carnaval.